Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo, un privilegio estar aquí nuevamente, ¿verdad? Para exponer de la palabra del Señor. Y bueno, pues reciban un saludo, un abrazo afectuoso, eh, pues de parte de un servidor, esperando que todos se encuentren muy bien. Y bueno, pues vamos a estudiar un poco de la palabra del Señor. Vamos a ver un tema es muy interesante este tema. Es referente, ¿verdad? También al comportamiento del cristiano, de un hijo de Dios. Y bueno, pues al preparar este pequeño estudio, esta pequeña reflexión, pues créanme que el Señor pues habló a mi vida, ¿verdad? Siempre lo que hace Dios es confrontarnos con nuestros errores o con cosas que todavía, ¿verdad? Necesitamos un poco cambiar o dar un buen testimonio, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Y bueno, pues vemos que el Señor habla a la vida del hombre, habla a la vida de sus hijos por medio de su palabra. Y bueno, necesitamos o debemos sentirnos pues gozosos, ¿verdad? Y afortunados que la palabra del Señor nos confronta, porque pues esto quiere decir que pues sabemos y entendemos que le importamos al Señor. Él quiere que cambiemos nuestras vidas, que corrijamos nuestros errores. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta pequeña reflexión basados en Mateo 11, 11:6 es en donde nos vamos a enfocar, pero vamos a ver un poco de contexto de este pasaje. Bueno, pues vamos a iniciar este tema. Lo he titulado No te desanimes y tampoco desanimes. Es un tema, pues sí, ¿verdad? Puede pensar uno, bueno, pero ¿por qué? ¿A qué refiere? Pero lo vamos a ver conforme vamos desarrollando este tema. Vamos a comenzar, vamos a analizar un poco Mateo 11:6, que es el versículo que vamos a tener en cuenta. Vamos a ver conforme al tema, ¿verdad? Que acabo de mencionar. Pero vamos a ver un poco de contexto. Vamos a ver que en Mateo 10, todo el capítulo de Mateo 10, bueno, pues nos habla de que el Señor, pues, él hace elección de los 12 apóstoles, de sus discípulos, y pues les da una misión, ¿verdad? Los comisiona a los 12 para que, bueno, vayan y prediquen la palabra. El Señor les da instrucciones, el Señor habla con ellos y les da autoridad, ¿verdad?, sobre espíritus inmundos, les da autoridad para sanar toda enfermedad, sanar dolencias, y después pues les da esta comisión para ir a dar las buenas nuevas de salvación. Pero también el Señor habla en el capítulo 10, a partir del verso 6, y les habla, ¿verdad?, también diciéndoles sobre las persecuciones o las aflicciones que vendrán también sobre de ellos. Pues el Señor no oculta nada, ¿verdad? Les da una autoridad para ir, este, sanar, les da una autoridad para enfrentar, ¿verdad?, también esas situaciones. Les da la autoridad de presentarse ante la gente, poder explicar o poder exponer la palabra de Dios, sobre todo el tema de la salvación. Y les habla, les dice, ¿saben qué? Pues también vendrán persecuciones, vendrán aflicciones, tendrán también pues conflictos, ¿verdad?, con las personas. Pero el Señor pues también les hace ver, ¿verdad?, que no deben de temer a todo eso, no deben de temer sobre las personas que los van a perseguir, las personas que los van a violentar, inclusive, ¿verdad? Les dice el Señor en este capítulo 10 que no deben de temer a quienes pues solamente pueden matar el cuerpo, pero pues del alma no pueden hacer nada. Y pues también les habla el Señor que a cualquiera que lo confiese delante de los hombres, pues el Señor también dará testimonio, ¿verdad?, de que son hijos de Dios. Pero dice también que quien le negare, el Señor también les iba a negar. Es bien interesante todo este contexto. Eh, pero bueno, pues vamos a analizar cuando da el Señor todas estas instrucciones. En el capítulo 11, voy a leerles Mateo 11 del 1 al 6.
Y dice la escritura, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Es decir, ya les había dado todo esto, ¿verdad? Que habíamos hablado del contexto, les da la instrucción de lo que deben hacer. Y entonces el Señor sale, dice, y va a la ciudad de ellos, fue a predicar el Evangelio. Y dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vemos que pues parece una duda, ¿verdad?, de Juan. Muchos expertos en la teología, en los estudiosos de la escritura, dicen que pudo haber sido que Juan quiso que los mismos discípulos, ¿verdad?, confirmaran que era Jesús, ya que Juan estaba muy seguro de que él era el Cristo, pero dicen que pudo haber mandado esos discípulos, ya que ellos ya ven que tenían ese conflicto, ¿no?, en que Jesús estaba bautizando y el Señor, pues el Señor dice, no bautizaba a él, sino sus discípulos eran los que bautizaban. Entonces, posiblemente dicen que pudo haber sido esta parte, ¿no? Que él les dijo a sus discípulos, pues vayan y pregunten para que ustedes salgan de dudas y vean que él es el Cristo. Entonces, pues el Señor, esta respuesta que les da, ¿verdad? Dice, pues vayan y den ese testimonio de lo que están viendo, de lo que están oyendo. Dice, los muertos son resucitados, es decir, todas las cosas que ellos veían, ¿verdad? Cómo sanaba a los cojos, leprosos, ciegos, sordos. Dice, y los muertos son resucitados, es decir, habla de una manera metafórica, haciendo alusión, ¿verdad?, a que los muertos espiritualmente eran resucitados por la palabra del Señor. Ellos, pues, afirmando, ¿verdad?, que los muertos en espíritu, espiritualmente, pues, el Señor les daba esa vida, hablando en lo espiritual. Y dice, ya a los pobres les estaba siendo anunciado también el Evangelio. Entonces, vemos cómo el Señor, ¿verdad?, les dice, pues yo soy el Cristo, vean lo que hago y esta es la prueba de que yo soy el Cristo. Pero bueno, pues vamos a pasar a este verso 6, donde vamos a centrarnos en el tema de hoy. Y dice el verso 6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Eso tiene que ver, de cierto modo, con el capítulo 10, porque vemos que Jesús, al enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio, a sanar, a echar fuera demonios, ¿verdad?, de las personas, ellos iban a encontrarse con muchas oposiciones, además iban ellos a pasar igual persecución. Entonces, esto es lo que el Señor les dice, ¿verdad? Este es un hecho del cual todos los que hemos decidido servir al Señor, pues también tendremos que pasar. Entonces el Señor pues los anima de cierto modo, pero es una advertencia también. Les dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, es decir, feliz, gozoso es aquel que no haya tropiezo en mí. Vamos a ver esta palabra. Eh, lo que el Señor les está hablando aquí es que les dice, ¿sabe qué? ¿Saben qué? No deben de desanimarse. Porque a pesar de los sufrimientos, de las persecuciones, de los insultos, las calumnias, los encarcelamientos y todo lo que pueda pasar un hijo de Dios, obviamente pues sabemos, ¿verdad?, que el Señor fue perseguido y dice que nosotros también tendríamos que pasar por esas mismas aflicciones que él ha pasado. Cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Habla de esas aflicciones, habla de esos problemas que el Señor pasó. Entonces, él lo que les dice, pues bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Lo que también apunta a esta palabra o este texto es de que debemos nosotros también, o en ese caso les hablaba a sus discípulos, pero aplicándolo a nuestras vidas, el Señor les está diciendo, ¿saben qué? No se desanimen por esas persecuciones, no se desanimen por los problemas que vayan ustedes a pasar. Y pues es que debemos nosotros de verdad pensar que los problemas y las persecuciones
todo lo que pasaremos, pues es temporal, todo está aquí bajo esta atmósfera, bajo esta tierra, en esta vida, pero pues el gozo que debemos tener es de que en un futuro, en un futuro no muy lejano, estaremos en la estancia eterna con el Señor. Entonces, es ahí donde se acabará todo ese sufrimiento. Mientras estemos aquí, pues tenemos, ¿verdad?, que predicar la palabra, tenemos que sufrir esas aflicciones o persecuciones, pero llegará esa recompensa. Y por no habernos desanimado, por no habernos desanimado y por no haber abandonado la fe en Jesucristo, pues recibiremos esta recompensa. Ahora, realmente puedan decir, ¿verdad? Amigo, tú que nos ves en este video, que te hayan predicado el Evangelio. Hay un error muy común, eso hay que decirlo realmente, hay un error muy común cuando predican el Evangelio. Es triste decirlo, pero es una realidad. Puede ser que, pues a lo mejor te predican el Evangelio y te dicen, pues mira, ven a los pies de Cristo, mira, ven al Señor, acéptalo como tu Señor, como tu Salvador, el Señor te va a sacar de tus problemas, el Señor va a arreglar tus finanzas, el Señor pues te va a dar esa sanidad que tú estás esperando. Y son promesas que se hacen y no porque Dios no pueda hacer las cosas. Dios tiene el poder de hacerlo, Dios tiene el poder de sanar, tiene el poder de todo, ¿verdad? El Señor es el Todopoderoso, pero también debemos de pensar en algo, ¿verdad? El Señor es soberano, el Señor sabe a quién sana, a quién lo mantiene de la manera o en las circunstancias que se encuentra, pero eso no quiere decir que no le importemos al Señor. Lo que pasa es de que Dios en su grande sabiduría, Él sabe, ¿verdad? Sabe nuestras aflicciones, nuestras necesidades. Y cuando llegamos a los pies del Señor, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pues no está obligado Dios a darnos una sanidad. Y lamentablemente cuando predican o se enseña o se evangeliza de esta manera, pues eso causa también muchas veces cuando aceptan a Cristo en su corazón esperando que lleguen todas esas promesas que se les dieron al evangelizar, pues se desanimen, ¿verdad? Bueno, pues yo te quiero decir, y no son por mis palabras, te lo digo porque pues en la escritura dice que vamos a sufrir persecuciones. Esto no quiero que sea una causa, ¿verdad? En que digas, pues si voy a sufrir aflicciones, pues mejor me quedo como estoy. Pues no, porque aquí lo más importante es de que Cristo obra en el corazón del hombre. Él te ofrece y te da la garantía de tener una eternidad al lado del Señor. Y eso es mucho mejor que cualquier otra cosa que te pueda dar sobre esta tierra. Es mucho mejor que todo el oro, que la plata, es mucho mejor que la sanidad aún física aquí sobre esta tierra. Entonces, pues yo te invito a que reflexiones, ¿verdad? Reflexiones, que tengas en cuenta que Dios lo que quiere Dios es obrar en un milagro en tu alma, obrar un milagro en salvación. Si el Señor al transcurso de tu vida te da la sanidad, pues dale gloria a Dios, pero si no la da, dale gloria a Dios. ¿Por qué? Pues porque lo más importante es la sanidad del alma, el milagro de la sanidad del alma, de la salvación, el milagro de la resurrección o de dar vida al espíritu, un espíritu muerto. Entonces, Dios tiene propósitos, pero es lo que vamos a ver en este texto. Tú que tienes también ese deseo de conocer a Dios o el deseo de seguir sirviendo a Dios, fíjate que vamos a analizar un poquito nada más esta palabra. Debemos entender que cuando el Señor dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, pues hace una referencia doble, tiene una definición que lo podemos tomar de dos aspectos. Primeramente, pues vemos que dice en la palabra o la definición de hallar tropiezo, es la palabra en el original, es escandalizo, así se pronuncia, escandalizo. Esto, pues quiere decir escandalizar, literalmente es escandalizar. Pero esa palabra quiere decir, esa es su definición, hacer caer en una trampa, es decir, equivocarse o hacer equivocar. Esa es la definición de la palabra. Y hablando figuradamente es hacer tropezar o incitar a pecar, apostatar o desagrado.
Esa es la definición literal. También se define como hacer ofender. Eso es la definición. Pero ahora pues vamos a entenderlo a qué se refiere esta palabra. Específicamente en el pasaje que estamos leyendo, que es Mateo 11:6, específicamente en esa palabra tiene el siguiente sentido. El sentido de esa palabra es ser ofendido por alguien, ya sea por su carácter, sus palabras, su conducta, provocando a que lo rechace. Es decir, ¿qué deberíamos de considerar o qué debemos aprender de esto? Bueno, pues vamos a ver algo. El bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, quiere decir, en un sentido es bienaventurado el que no por las persecuciones, el que por los desafíos que trae la vida, el ataque constante de las personas, el rechazo de las personas por ser hijos de Dios, dice, es bienaventurado el que soporte todo eso. Todo eso, lo que vamos a pasar, lo que estamos pasando, las aflicciones, dice, es más bienaventurado o es bienaventurado el que no haya tropiezo, el que no apostate, el que no abandone su fe, el que a pesar de todos los problemas y confía en mí y continúa adelante, ese es bienaventurado. Ese es el bienaventurado. Por eso cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicar la palabra, a sanar enfermos y hacer esos milagros bajo la autoridad de Cristo, les advirtió también y les dijo, pues van a tener persecución. Si llevan ustedes, no lleven alimento, no lleven ustedes dinero tampoco, porque pues el obrero es digno de su salario y sufrirán persecuciones, pero ustedes no se desalienten, sean bienaventurados o recibirán la bienaventuranza si ustedes no se desaniman en todos esos problemas. Entonces, pues vamos a ver también algo bien interesante, ¿verdad? Que no es nada más en el que nosotros, como hijos de Dios, eh, em, nos desanimemos bajo la presión o bajo las circunstancias difíciles por ser discípulos del Señor, sino que también no debemos de ser tropiezo para las personas que les predicamos la palabra de Dios. Es decir, bienaventurado el que no hace tropezar a otro. Eso es también el sentido que tiene. Bienaventurado el que soporta las aflicciones, el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que es fiel a pesar de las circunstancias, pero también bienaventurado el que no hace apostatar a otro. Bienaventurado el que no hace a que los otros se aparten de la fe de Jesucristo. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestro caminar, nuestro ejemplo no es el más adecuado, no es el más correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente al ver la actitud de alguien que se dice ser hijo de Dios es incorrecta, que es un tropiezo para las demás personas. Y eso es muy, muy delicado delante de Dios. Dice la escritura que hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños, porque mejor le sería atarse al cuello a una piedra de molino y aventarse a lo más profundo del mar. Es decir, si nosotros hacemos tropezar, si nosotros hacemos caer por un mal testimonio, pues tengamos mucho cuidado. De verdad, reconciliemos o pidamos perdón al Señor de esa falta que hicimos y tratemos de caminar lo más recto posible delante de Dios, porque eso es algo que Dios detesta demasiado, el que seamos ejemplos o que queramos ser ejemplos de vida, porque Cristo está en nosotros, pero cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, y los demás hallan ese tropiezo, y los demás tropiezan, los demás caen en esa trampa, como lo dice aquí en la definición. Cuando nosotros provocamos por una mala conducta nuestra, provocamos a que la gente se aparte de Dios, hay que tener mucho cuidado con eso. somos ejemplo, somos ejemplo de vida, somos ejemplos de Jesucristo, somos
Nosotros somos aquí los que damos esa palabra de aliento. La gente ve al hombre realmente. Alguien que no cree en Jesucristo no puede vivir en esa fe o no vive en la fe, pero ellos ven la actitud y el comportamiento de los hijos de Dios. Y has escuchado esta frase muchas veces que dicen, para ser como Él, mejor me quedo aquí donde estoy. Para ser como Él, pues mejor aquí estoy bien, no me meto en esos asuntos, no me meto en esos problemas. Y lo peor de todo es de que se hace blasfemar a las personas. Eso es lo peor de todas las cosas. Entonces, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, bienaventurado el que no se desanima, bienaventurado el que soporta la aflicción, bienaventurado el que no hace caer a otro, bienaventurado el que no hace blasfemar a otro. Ese es el bienaventurado. Por eso, a ti, amigo, que tú nos estás viendo, no es un desánimo, sino es la realidad de la palabra. Pero déjame decirte que todo tiene esa grande y hermosa recompensa, porque en su momento estaremos al lado del Señor. Y si tú aceptas a Cristo en tu corazón, bueno, pues déjame decirte que Dios puede manejar tu vida de una forma en la que te vas a sentir gozoso, va a haber paz en tu corazón y las aflicciones llegarán, pero Dios tiene el poder y tiene la autoridad también para ayudarte, para ayudarme, para ayudarnos a caminar y seguir adelante. Les voy a leer Lucas 6, 22 al 23, son las bienaventuranzas, pero lo vamos a leer. Normalmente lo tenemos bien claro en que las bienaventuranzas vienen en Mateo 5, ¿verdad? Del 5 al 7, pero también se encuentran en Lucas y te lo voy a leer en el libro de Lucas. Lucas 6, 22 y 23 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Es decir, para una mente natural, esto no puede ser una bienaventuranza. ¿Cómo va a ser una bienaventuranza que alguien me aborrezca? ¿Cómo va a ser una bienaventuranza? ¿Cómo voy a ser bienaventurado cuando me hablen mal de mí? ¿Cómo voy a ser bienaventurado cuando me desechen los hombres por causa de Cristo? Y dice, gozaos en aquel día, es decir, ¿cómo me voy a gozar y cómo me voy a alegrar porque me hagan todo esto? Esa es la mente humana, pero entendamos que la mente de Dios no es la mente del hombre. La mente de Dios es totalmente distinta a la mente del hombre. Entonces, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en dificultades, aunque se aflige el cuerpo, esa es la realidad, el cuerpo se aflige, pero sintámonos gozosos cuando llegue una aflicción, cuando llegue un problema. Ahora, esto no quiere decir, el entregar nuestra vida al Señor no quiere decir que no voy a sufrir las consecuencias de mis errores. Eso sí lo voy a sufrir, porque son errores míos, fueron errores de la persona que cuando no conocemos al Señor cometemos cosas que no son correctas, inclusive aún conociendo a Dios, llegamos a hacer cosas también que no son correctas y tenemos que sufrir esas consecuencias. Pero déjame decirte que hay un galardón grande. Si aquí vives en una enfermedad o vivimos bajo una enfermedad, bajo un estado de salud que no está bien o no, pues lamentablemente, ¿verdad? Estamos en un cuerpo, en un mundo caído, en un cuerpo de pecado que se enferma, que se duele, hay problemas, hay persecuciones, pero eso no debe de desanimarnos. Yo te invito que si tú quieres hacer una oración, vamos a hacer una oración juntos para que tengas esa convicción de entregar tu vida al Señor. El Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece, pero también a ti, hermano, pues vamos a hacer una oración porque realmente hemos fallado al Señor, hemos hecho cosas que no le agradan a Dios y tenemos esta oportunidad de pedirle perdón, de correr al trono de su gracia, ¿verdad? Para alcanzar, hallar misericordia. Vamos a orar
Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas, Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y que a pesar de las aflicciones que podemos vivir en esta vida, tengo la certeza de que si te acepto en mi corazón, tú, Señor, me ayudarás a soportar esas aflicciones. Y aunque tú no obres en una salud, en mi vida, en mi cuerpo físico, pero sí quiero que obres en un milagro en mi alma, un milagro en mi espíritu. Quiero entregar mi vida a ti, quiero pasar una eternidad contigo, quiero pedirte que tú me aceptes como tu hijo, quiero pedirte que me aceptes y pues en el momento en que yo parta de esta tierra, pues tú me recibas en tus brazos. Quiero entregar mi vida a ti, quiero servirte a ti y quiero que me fortalezcas en medio de la aflicción. Padre, gracias te damos, Señor, y así como hijos tuyos, Padre, te pedimos, Dios, que también nos perdones, Señor, por las faltas, que nos perdones, Señor, porque pues nos hemos desanimado en nuestro corazón, nos hemos también desviado muchas veces de tu palabra, de tu verdad. Otras más, Señor, pues no hemos obedecido, Señor, a tu mandato, Padre. Queremos ponernos en tus manos y pedirte, Padre, que tú nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos guíes, Señor, en el caminar diario de nuestras vidas. Perdónanos por hacer caer a otras personas, por hacer blasfemar a otras personas, por nuestra mala actitud, nuestras malas palabras, por nuestras malas acciones, por un carácter inmaduro, Señor, a lo cual pues hemos hecho cosas que no son buenas y no son gratas, Padre. Queremos ponernos en tus manos y darte las gracias por tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, es un gusto estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Y bueno, pues si tú hiciste una oración de fe, te conviccionaste en tu corazón y estás convencido de que tu vida la entregas al Señor para servirle, bueno, pues te invito a que te acerques a una iglesia cristiana, te presentes ante un pastor que te guíe, ¿verdad? También en cómo vivir una vida en santidad, que te discipulen y que te dejes discipular sobre todo. Y pues es bueno que el Señor es bueno y Él nos da oportunidades, nuevas oportunidades, porque cada día es nuevo y cada día glorificamos a Dios y debemos hacerlo con nuestras vidas. Pues le damos gracias a Dios y bueno, pues vamos a dejar este tiempo pues con gratitud, ¿verdad? Guarda esto en tu corazón, medita en la palabra, escudriña en ella, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Los tiempos son difíciles, los tiempos cada vez se complican más, pero el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, hermanos, gracias, amigos, y pues que el Señor les bendiga y si Dios quiere nos vemos para una próxima ocasión. Bendiciones.